Apocalipsis. Recuerdo cuando yo era mucho más joven, Apocalipsis me sonaba como le suena a la mayoría de la gente. Enigmático, críptico, que nos da para pensar y que da miedo. La primera palabra con la que asociamos Apocalipsis es fin del mundo, catástrofes. Yo tenía que sacarme ese clavo. Nunca hice un curso sobre Apocalipsis como tal. Pero cuando regresé después de todos mis estudios dije, este clavo me lo tengo que sacar. Me puse a leerlo, leer otros artículos y comentarios, desilvanar y abrir un poco la ventana para ver qué hay detrás de ella. Fue una experiencia muy agradable, muy ilustrativa. Y desde ahí me quedé enganchado con el Apocalipsis. Lo encontré una obra fascinante. Es todo lo contrario, yo me atrevo a decir, todo lo contrario a lo que me imaginaba inicialmente. No sospechaba por dónde iba la cosa. Mi primer curso que enseñé cuando regresé después de todos mis estudios en el Perú fue en la Facultad de Teología, era la literatura juánica. Y el Apocalipsis es una obra juánica. Cuando me tocaba tocarlo en el curso, como que lo evadía, leí un par de artículos, se hizo una ensalada del asunto, pero nunca quedé satisfecho. O sea, desde muy temprano ha sido una obra que me ha acompañado y hoy día la disfruto. Es una obra para disfrutar, para alegrar, es una obra muy poética, una obra muy pictórica, es una obra muy artística. Realmente hay que verla con otros ojos y lo primero que hay que hacer es dejar de lado los prejuicios que tenemos, las ideas previas. Borra de tu mente fin del mundo, borra de tu mente catástrofes y cataclismos. No es el tema. El problema más serio con el Apocalipsis y con muchas otras obras, pero con esta, con mucho mayor razón, el Apocalipsis, es que necesitamos información. El problema con el Apocalipsis es que no estamos informados. Y simplemente porque la obra, cuando tú lees cualquier libro, la obra no se explica. Yo tengo la obra. Yo leo lo que el texto dice. El Apocalipsis dice esto, pero ¿cómo entiendo lo que leo? No se trata de si sabes leer, sino si entiendes lo que lees. Y para entender lo que yo leo de una obra antigua, y el Apocalipsis es de 1900 años atrás, a fines del primer siglo, ¿cómo se pensaba en esa época? ¿Qué lenguaje usaban en esa época? Los símbolos y las metáforas de esa época no son los nuestros. Nos resulta por eso enigmático y extraño. Y como la obra no trae consigo un diccionario, no trae las explicaciones, no me dice nada sobre la situación sobre la cual él responde, por qué escribió esta obra, por qué utilizó esta manera y no escribió una carta, por qué no escribió una novela, por qué escribe una obra así que nos rompe el cerebro a nosotros. ¿Por qué? No lo dice la obra. Yo tengo simplemente la obra. No me da explicación. Entonces el problema gordo es el problema de información. Y esa información, de las primeras cosas es saber que no es una obra de ayer para hoy. No fue escrita en el Perú para el 2016. Fue escrita hace 1900 años atrás, en otro contexto, en otra circunstancia, otra cultura. ¿Sabemos lo que es una cultura? Si para mí es difícil, ¿saben por qué es difícil para nosotros? Porque no fue escrito con nuestras imágenes. Ustedes imagínense cómo nos van a ver a nosotros dentro de 100 años, cuando digan que, y lean por algún lado, Perico Palote se dedicó a hablar piedras. ¿Qué? A fulano de tal se le cayó el alma. Y Perencejo se dedicó a patear latas. Nosotros lo entendemos. Ese es nuestro léxico. Y si te vas a los barracones, se entienden los jóvenes entre ellos. Pero ¿qué no lo entiendo yo? Porque no es léxico el que tengo en el Apocalipsis. Entonces, el primer problema que tengo que superar es información. Es fundamental y la obra no me la da. ¿Dónde saco la información? Ahí viene el estudioso que escarba, lee entre líneas, que conoce sobre la gramática, sobre el idioma que no fue en castellano sino en griego, y voy deduciendo y veo cosas, por ejemplo, me dice Juan a las 7 iglesias en Asia, no en la playa de Asia por si acaso, las 7 iglesias de Asia, y te da los nombres, Éfeso, Palmira, Tiatira, etcétera, 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 etcétera.
Dice concretos para ellos. ¿Dice acaso para los peruanos? No. Pero ¿por qué lo hacemos que si fuera para nosotros? Escribe para ellos, concretos, sus problemas, sus expectativas, sus sueños, sus anhelos, sus vicisitudes de ellos. A ellos responde como cuando Pablo escribe a los corintios, problemas de los corintios, que no era el problema de los romanos, ni era el problema de los gálatas, ni de los peruanos. Entonces responde a ellos. Y eso se ignora. La segunda de las cosas importantes en una obra es ver la obra como conjunto, de A a Z. Tú no empiezas leyendo una carta por la mitad y sacando frases sueltas. Tú tienes que leerlo en el conjunto. Y uno de los grandiosos errores es sacar frases. El 666, la bestia, el dragón, la Babilonia, las catástrofes. Los sacamos y los aislamos fuera de todo contexto. Eso es un crimen. El Apocalipsis tiene 22 capítulos, léetelo desde el 1 al 22, ¿ok? Cuando hayas terminado, entonces fórmate una idea por dónde va la cosa. Esta guía que quiero presentar tiene esta virtud precisamente, entre muchas otras. Y hay dos palabras que quiero destacar. Es una guía y es para el estudio. Las dos palabras me parecen importantes. Es una guía porque te quiere orientar. Y es para el estudio, no para la meditación solamente, porque hay que estudiar. ¿Cómo voy a conocer algo sin estudiar? ¿Cómo voy a conocer matemáticas si no me siento a calentar silla? ¿Cómo voy a entender a Garcilaso de la Vega si yo no estudio la época del siglo XVII y empiezo a entender cómo era XVI, XVII en España? Porque no entenderé a Garcilaso de la Vega si no lo entiendes. Y así por el estilo, tengo que estudiar. Y eso es lo que se propone esta guía. Es una guía porque te va guiando al estudio. Pero la cosa notoria es que el método que han empleado en la guía me parece genial. Que estoy tratando de hacer una introducción a la Biblia con este método, pero a mi modo, te aviso. Que es ir descubriendo uno mismo. No te dictamina desde arriba dogmáticamente. La bestia es, el dragón es, el 666 es. No, descúbrelo tú solo. Mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Es inductivo, te va llevando a tú solo, por eso te va guiando. Tú observa, tú mira, tú piensa, convérsalo, date cuenta y vas descubriendo América tú, no te la dan ya hecha. Entonces no hay que alguien te dijo, no, es que es así, él te dice que es así. No, anda descubriéndolo tú solo, es muy pedagógico y va haciendo precisamente lo que es el Apocalipsis, un desvelar, quitar el velo. A mí lo que me extraña si el Apocalipsis es quitar el velo, que es lo que la palabra apocaliptein significa, quitar el velo para descubrir, dejar ver lo que es apocaliptein. Nosotros lo hemos complicado mucho más, lo hemos hecho más misterioso y en vez de correr el velo le hemos puesto un segundo velo encima todavía. Parece fatal. Es una obra que además en esta guía me parece muy valioso. Es más de la mitad dedicada a información fundamental que debemos tener presente para entender el Apocalipsis. Información que no tiene nada que ver con la religión como tal, en el sentido de que no es católica, no es evangélica, no es luterana, no es adventista, no es testigo de Jehová. Es información fría y clara. Esto es. Me lo dice la arqueología, me lo dicen los historiadores de la época, me lo dicen los autores, me lo dicen los detalles que voy descubriendo en el mismo Apocalipsis. Acá está. Infórmate. No me interesa qué confesión eres, pero infórmate. Es imparcial. La información debe ser así. Después te dice, bueno, tú mira esto, mira lo otro, tú vas descubriendo. Me parece una de las grandes virtudes de esta guía es que es inductiva y muy instructiva. Y entonces podremos entender la grandeza de una obra como esta. Yo diría que el enfoque es netamente interactivo. Palabra que voy inventando. Es interactivo, pues de la hermana, como es la directora de la orquesta, entonces yo tengo que decir, porque creo que conforme va uno pasando los capítulos, vas viendo que te va llevando a un trabajo no individual, sino en comunidad, compartiendo. Está lleno de preguntas. Conversen sobre esto. ¿Qué ven en esto? ¿Qué te sugiere esto?
Cuando lo hacen de 3, 4, 5, uno ve una cosa, otro ve otra, otra ve otra, y después ponemos todo esto en conjunto. Entonces el texto me invita a interaccionar, la guía, con el texto, y del texto nuevamente volver a nosotros. Esa interacción, es muy moderna, del texto como tal. Es entre el texto y la comunidad. Es una lectura compartida, como llamamos muchas veces la lección divina. Para ir cerrando, porque el tiempo nos ha ganado y no es para que la haga tan larga, el capítulo introductorio es fundamental, nos abre los ojos al lenguaje, las imágenes, los símbolos. ¿Sabías tú qué significa el 7, el 6? ¿Por qué tantas veces el 12? ¿Por qué 144.000 y no 138.000? ¿Por qué 666 y no 666, sino 666? ¿Y por qué no 680? ¿Y por qué eso? ¿Tú sabías qué es lo que significa blanco? ¿Qué significa? ¿Por qué está de rojo? ¿Por qué hiciste una bestia? ¿Por qué lo pone a Jesús como cordero y no lo pone como ser un caballero o lo que tú quieras, o un rey, y lo pone como cordero? Entonces las imágenes evocan, las imágenes mueven. Yo digo que el Apocalipsis es una obra visual. No hay obra de la Biblia que haya inspirado más a los artistas que el Apocalipsis. Piensen en imágenes de los cielos, de los dragones, de los demonios, de los ángeles, de los infiernos. ¿De dónde sacan todo eso? Muchísimas las cosas del Apocalipsis. Por eso que el Apocalipsis, y me mostró, a diferencia de los profetas. Y Yahvé me dijo, y yo escuché, y el Señor me dijo. Palabra de Yahvé no es verbal, es visual. Yo les pregunto, si alguno de ustedes ha visto la película, ¿cómo se llama? Avatar. Sí, gracias. La película Avatar, mírala. Es como el Apocalipsis en moderno. Con monstruos, con aviones, con pájaros, con árboles raros. Pero todo eso tiene un mensaje. Y los jóvenes lo captan. Y lo entendemos nosotros porque es lo nuestro. Si el autor del Apocalipsis viviese hoy, no hubiese escrito una línea, hubiese hecho una película. Hubiese hecho una película al estilo de Avatar. Entonces, para terminar, para ir terminando, todavía un ratito, el tema del Apocalipsis es justamente que tú lo vas viendo como en una película, no es derrotista, todo lo contrario. El Apocalipsis se escribió para cristianos, no para paganos. Y a los cristianos desalentados por la resistencia y la oposición, inclusive por parte de los paganos y el Imperio Romano. ¿Cómo puede esta bestia poder más que nosotros? Tranquilo, tú sigue al Cordero, porque el que ríe último ríe mejor. Y el capítulo final, que nos olvidamos, es de luces, no es de sombras, es de alegría, es de vida. La Jerusalén que desciende, cielos nuevos, tierra nueva. Ya no va a haber dolores ni sufrimientos, ya no hay noche, todo es luz. Ahí termina, recién ahí acaba la película. La película no acaba con la bestia ni con las calamidades, que además, por si acaso, hay 3 ciclos de calamidades, 3 veces hay calamidades. Te invito a escoger cuál ciclo te gusta a ti más, porque no los puedes juntar todos. Es una cierta contradicción entre uno y otro. Pero ese es el tema es positivo, es un tema de esperanza. Finalmente, aparte del capítulo de introducción, tenemos 12 capítulos o apartados en esta guía, y que están invitados cada uno de ellos para ser conversados en comunidad. Por eso lleno de preguntas orientadores. Es una guía. No te lleva las narices, tú conversa. Y cada uno de esos apartados te remite a un anexo, donde tienes la información que necesitas tener para entender. Yo no nací sabiendo, necesito que alguien me informe. Y eso es lo que necesitamos a grito para no hablar tanta tontería en torno al fin del mundo. Porque el Apocalipsis, damas y caballeros, se escribió para hace 1900 años pensando en ellos. ¿Que el mensaje sigue siendo válido? Sí, porque hoy día también tenemos la resistencia, la oposición en el mundo. Trata de vivir tu cristianismo a cabalidad. Trata de vivir tu cristianismo en un mundo de corrupción, en un mundo de violencia, en un mundo de mentira. Trata de vivirlo hoy día. Vas a ver cómo te llueve inmediatamente la resistencia, el ataque, y si no te meten en la cárcel o 2 balazos simple y llanamente.
Entonces el Apocalipsis tiene un mensaje: sigue al Cordero, porque al final la vida triunfa sobre la muerte, porque al final el que ríe último, ríe mejor. Y esto creo que es el gran mensaje del Apocalipsis para el cristiano. Deja que se rían. La vida da muchas vueltas y muchas veces la vemos en nuestra propia vida. Digo, ya ves, el Apocalipsis invita a ser personas de esperanza. Me pone contra la pared. ¿A quién vas a seguir? ¿A la bestia o al Cordero? Ese es the question. ¿A quién vas a seguir? ¿A la bestia o al Cordero? ¿Al mundo o el camino de Jesucristo y su Evangelio? Opciones hay que hacer. El Apocalipsis invita a los cristianos a optar con confianza por el camino de Jesús. No abandonar la nave, no acomodarse, no contemporizar con la bestia. Ser honestos, ser sinceros, ser solidarios, ser transparentes, son retos para nosotros hoy. Ese es el camino del Cordero, ese es el que da vida, el otro da muerte. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Qué bonito poder compartir este libro que paradójicamente nos causa mucho miedo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la experiencia de haber entrado al internet y haber puesto simple y llanamente Apocalipsis. Y peor, si uno pone solamente imágenes, van a ver la clase de imágenes que salen allí, ¿no? Y eso, de una u otra forma, determina el acercamiento con el que vamos a este libro tan hermoso del Apocalipsis. Nuestro acercamiento al texto de Apocalipsis se encuentra precisamente intervenido, influido por ese pensamiento muy generalizado que se encuentra de lo que el Apocalipsis es. Literatura cristiana hay sobre el libro de Apocalipsis, pero muchas de ellas lo presentan precisamente como lo que no debería ser y no es el texto de Apocalipsis. Encontramos, como lo ha dicho el padre Eduardo Arens, encontramos en el Apocalipsis, en esos libros, fin del mundo. En esos libros, catástrofes, miedo, de tal manera que entonces cuando uno se acerca al texto del Apocalipsis, influenciado por toda esa experiencia, al final no entiende nada o de lo contrario tiene mucho miedo al acercarse. Yo recuerdo cuando tenía simple y llanamente 9, 10 años, leer el libro de Apocalipsis era algo así como leer una obra de terror, ¿no? O ir a una película de terror. Entonces leíamos el primer capítulo y ahí hasta el capítulo 3, donde hablan de el mensaje a las 7 iglesias, avanzábamos. Más allá ya no, porque daba miedo, ¿no? Sin embargo, como lo ha dicho el padre Eduardo Arens, este libro tiene una riqueza muy grande. En todo el texto siempre está, y desde el capítulo 2, donde se hablan el mensaje a las 7 iglesias, siempre está el mensaje de la esperanza. Voy a tomar simplemente como ejemplo el mensaje a las 7 iglesias, y allí se menciona, primero le habla a la iglesia, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 iglesias en particular, diciéndole lo que deben cambiar, alabando lo que tienen que alabar, diciendo que deben confiar en el Señor, pero al final termina siempre con ese mensaje de esperanza. El que venciere, el que creyere, ese vencerá, ¿no? Y el mensaje de esperanza está en todo el libro. Y encontramos justamente en este libro de Apocalipsis, ese mensaje que siempre está dispuesto a dar ánimo a una comunidad que está sufriendo en ese momento. El padre Ares nos ha mencionado y nos ha hablado de lo importante que es la investigación, el saber ubicarnos antes de entender el libro, antes de leer el libro. Y si no entendemos por lo que está pasando esa comunidad de creyentes en el primer siglo, no podremos entender realmente lo que ese mensaje está tratando de comunicar, ¿no? El mensaje siempre, por ejemplo, en las cartas concluye con un epílogo, que así como la presentación de Jesús a la iglesia responde a una situación muy particular de cada una de las iglesias. Sin embargo, todos y cada uno de ellos son un llamado a la esperanza en la carta a las 7 iglesias. Nos alienta a ver que los acontecimientos no se están escapando de la mano de Dios.
Dios tiene control de todo y por tanto no debemos entrar en el pánico, en la desesperanza y el pesimismo. La vida vence a la muerte. Debemos resistir el embate del mal porque el Señor y sus fieles saldrán victoriosos. Que los capítulos finales del Apocalipsis, después de una serie de figuras que se nos presentan y que podrían darnos a nosotros una idea, una figura de que el mal está triunfando, terminan justamente con un mensaje mucho mayor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿no? Y ese mensaje de esperanza es el que también debemos nosotros leer en situaciones muy particulares como la que vivimos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros ya tenemos desesperanza por los próximos sucesos políticos que van a suceder en el país, ¿no? ¿Cuántos ya estamos pensando, ay, ya viene el apocalipsis de las elecciones, ¿no? Ya viene la situación, se nos habla, y de estar prevenidos, por ejemplo, con el tema de un posible catástrofe, un posible sismo de gran intensidad en el país, y muchos comienzan a decir, la Biblia lo decía, ya decía que iban a haber terremotos y principios de guerra. Con esa mirada seguimos leyendo el texto bíblico. Sin embargo, el Apocalipsis, el énfasis está, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mensaje de esperanza, necesitamos alentarlo a nuestra comunidad que muchas veces está experta en desesperanza, enseñada en desesperanza, una desesperanza aprendida en nuestra sociedad, está muy ligada a nuestra experiencia de vida. Y es la Iglesia del Señor la que debe leer el libro y el texto del Apocalipsis con esa mirada de esperanza que debe fortalecer nuevamente resistir el embate del mar, resistir la presencia del enemigo en diferentes formas, en las estructuras de nuestro país, en las conductas y características de nuestra sociedad, ¿no? El mensaje de esperanza del Apocalipsis debe ser un mensaje que convoque y que desafíe a cada uno de nosotros y que nos anime a seguir adelante. Esta experiencia del haber trabajado el libro de Apocalipsis, un grupo de hermanos, ha sido una experiencia muy rica, porque es reencontrarnos con la palabra y reencontrarnos con el mensaje de esperanza del Señor. No es un mensaje de muerte, no es un mensaje de temor, no es un mensaje de pesimismo, es un mensaje que anhela y convoca a seguir teniendo esperanza y a resistir. Frente al mal, seguimos resistiendo porque la vida va a vencer, ¿no? Creo que el mensaje, ustedes lo tienen, ya han recibido el libro y sería muy bonito que puedan compartirlo con otros y animar también a que muchas otras personas puedan tener una nueva lectura del libro de Apocalipsis. No desde las figuras que dan miedo, sino desde el mensaje final. La esperanza vence al temor y al miedo. Muchas gracias. Buenas noches. A mí me da muchísimo gusto, no sé, me lleno la boca al decir que este libro, esta guía, como las anteriores, es el fruto del trabajo de un equipo interconfesional. A algunos les llamará la atención, pero es muy bonito estar juntos, hermanos, así como estamos en esta mesa, hermanos evangélicos, hermanos católicos de diversas instituciones. El común denominador es que queremos ser buenos cristianos y cristianas. Estamos a servicio del Señor para difundir su palabra. Hace ya 13 años que trabajamos juntos. Esta es la 13ª Expo Biblia. Y entonces, además de organizar la Expo Biblia para el mes de septiembre cada año nos hemos puesto a estudiar un libro de la Biblia, ¿no? Hemos empezado por los Evangelios, el libro de los Hechos, la carta de San Pablo, y así, y este es casi el penúltimo del Nuevo Testamento. Ahora bien, hasta que trabajamos los Evangelios, las cartas de Pablo, son libros muy bonitos, cada cual tiene también sus interrogantes, su problemática. Bueno, a ver cómo lo presentamos bonito. Pero cuando nos acercábamos al Apocalipsis,
crean, no sé si decir que teníamos miedo, pero ¿y ahora cómo hacemos con el Apocalipsis? Por todos los motivos que acabamos de escuchar, ¿sí o no? Hay mucho prejuicio, excesivo prejuicio. Lo primero que hicimos fue invitar al Padre Eduardo a nuestro equipo. Digamos, no tanto para que nos explique el Apocalipsis en sí, sino para que nos dé pautas, ¿no? Que nos dé criterios. ¿En qué cosas tenemos que subrayar para poder hacer el servicio de ayudar a nuestros hermanos, de ayudar a todos, ¿no? Sobre todo, esto está pensado para comunidades, para grupos. ¿Cómo podemos acercarnos a este libro que de verdad es fantástico, es maravilloso, ¿no? De manera adecuada.